Bueno, vamos a iniciar, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor y a presentarnos delante de su presencia. Así que les invito que nos dispongamos de corazón a nuestro buen Señor y oremos. Padre bondadoso, buenos días y muchas gracias te damos, Señor, en esta hora del día. Agradecido, Señor, por tu inmensa bondad, por tu gran misericordia. Agradecido, Señor, por tu gran cuidado para con nosotros. Agradecidos, Dios, de que nos estés sustentando, fortaleciendo y alentando en este día, bendito Dios. Gracias por tu gran bondad. Gracias por tu gran misericordia, bendito Dios. Gracias por concedernos el poder estar delante de ti este día, Señor, elevando nuestras oraciones, elevando nuestras súplicas delante de tu presencia, bendito Dios. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, bendito Dios, porque podemos acercarnos delante de ti, Señor, para orar, para presentar nuestra vida, para presentar nuestro ser, bendito Dios, para presentar incluso nuestras familias, nuestro día, Dios, y pedirte que nos guíes, que tu bendición esté sobre nosotros, que tu gracia, Señor amado, esté ahí acompañándonos, que la dirección de tu Espíritu, Señor, la sabiduría de lo alto, esté ahí, Dios de la gloria, llenando nuestro ser, Señor, pues delante de ti somos vasijas de barro, Señor, que buscan ser llenas, rebosadas, saturadas de ti, bendito Dios. Y te agradecemos, Señor. Te agradecemos que podamos, bendito Dios, estar aquí ante ti, Señor. Pues es un acto de gracia, Dios mío. Por eso a la oración, Señor, se le llaman medios de gracia, Señor, porque son las maneras en como tú, Señor, esos medios, esas herramientas espirituales que tú nos has concedido para poder presentarnos delante de ti, Señor. ¿Y cómo no va a ser la oración un medio de gracia para crecimiento en nuestra vida, Señor, si es que somos seres humanos débiles, hechos del polvo, propensos a pecar, acercándose a un Dios perfecto, a un Dios puro, a un Dios infinitamente santo como tú, Señor, para rendirnos y poder buscar esa fortaleza y ese sostén en ti, Señor. Por eso gracias, Dios mío, porque como diría el salmista, ¿quiénes somos nosotros, hombres, para que tú te acuerdes de nosotros, para que tú quieras oírnos? ¿Quiénes somos nosotros, hijos de hombres, Señor, para que tú te acuerdes, Señor, para que tú inclines tu oído en nosotros? Sin embargo, agradecemos por ello, de que aun cuando haya esa inquietud, Señor, de cómo podemos seres tan pecaminosos, tan débiles, tan inclinados a males, Señor, a pecados, aún siendo creyentes, aún siendo regenerados, cómo podemos nosotros estar frente a un Dios tan santo como tú, tan puro como tú, tan justo como tú, Señor. Y eso es tu gracia, eso es tu misericordia, Señor. Eso obviamente, si bien por un lado trae un gran aliento y consuelo para nuestra alma, por otro lado, sin duda alguna, no deja de haber vergüenza en nosotros, Señor. Y es lo que nos debe llevar, Señor, a mantener esa reverencia, oh Dios amado, delante de ti, el saber que estamos ante ti, que somos indignos, Señor, pero que a la vez abres las puertas de tu gracia, Señor. Abres el permiso de misericordia para estar delante de ti y alcanzar gracia y hallar misericordia para y cada día de oportuno socorro, Señor. Por eso permítenos disfrutar estos momentos, pero también permítenos, Señor, colocar todo nuestro ser, toda nuestra alma,
todas nuestras fuerzas, toda nuestra voluntad en estos tiempos especiales, Señor, en estos tiempos de devoción, para que realmente, oh Dios, haya un crecimiento en nuestra vida. Ayúdanos a concentrarnos, a no distraernos, Señor, con pensamientos o con situaciones de nuestro alrededor, sino que podamos procurar, Dios, esforzarnos para que realmente nuestra vida sea edificada, para que realmente nuestra vida sea fortalecida en ti, para que realmente nuestra vida esté, Señor, a ti rendida, y podamos nosotros al finalizar de este devocional dar gracias por nuestro crecimiento, porque cada vez que nos acercamos ante ti, que tomamos tiempo, Señor, que nos esforzamos para sacar un tiempo como esto, Señor, pues hay crecimiento espiritual cuando se hace de manera genuina, no de manera mecánica o automática, como simplemente estando por estar, sino cuando realmente nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser está aquí, Señor, como dice el apóstol Pablo, en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, porque esos tiempos eh, eh, razonables, Señor, lógicos, voluntarios, pero espirituales, que nos permites tener delante de tu presencia. Gracias por ello, Señor. Gracias porque sabemos que esto no es por mérito alguno, no es por mérito de nosotros, no se nos concede porque nos portamos bien y tenemos el permiso de acercarnos ante tu presencia. Es sin duda alguna obvio que tenemos que portarnos bien porque hemos sido regenerados, porque hemos sido revestidos de un nuevo hombre, porque hemos sido libres del poder del pecado, Señor. Pero la razón por la que siempre nos acercamos ante ti es solo y únicamente por Cristo, tu Hijo, nuestro Redentor y Salvador, a quien entregaste en la cruz por nosotros para morir por nuestros pecados, y de esta manera fuésemos redimidos, es decir, libres totalmente de ello, y obtener así tu permiso, ese gran permiso de misericordia para entrar delante de tu trono de gracia, delante de tu lugar santísimo, Señor. Padre, gracias, Dios mío. Asimismo, agradecidos por nuestra familia, aquellos que son creyentes, gracias por seguirles sosteniendo y afirmando en tus sendas, Señor. Aquellos que no lo son, pues una vez más delante de ti están, Señor, para que obres en sus vidas como quieras obrar, pero toque sus corazones, Señor. Obres en ellos, bendito Dios, para salvación de sus almas, y puedan tener un encuentro contigo, Señor, para salvación, para restauración, para vida, bendito Dios. Gracias, Señor. Padre, que este devocional que leeremos y estudiaremos el día de hoy, pues fortalezca nuestra fe, Señor, traiga convicciones a nuestra vida para que nos lleve a una mejor y cada día mejor adoración, Señor. Gracias, muchas gracias por este día, el cual colocamos en tus manos, encomendamos a ti para que nos guíes, nos dirijas y nos bendigas en todo lo que podamos ser bendecidos de tu parte. Gracias te damos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Agosto 23. Dios es suficientemente grande. Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Hechos 17, 22 al 23. No podemos declarar el Evangelio de Jesús sin entender la doctrina de Dios. Como escribe J. B. Phillips, tu Dios es demasiado pequeño. Muchos hombres y mujeres de hoy viven con una insatisfacción interior sin ninguna fe en Dios. No han encontrado con sus no han encontrado con sus mentes adultas un Dios lo suficientemente grande como para dar razón a la vida. Por eso no podemos ahorrar palabras al hablar del carácter de Dios, de su grandeza y de su gloria, dada a conocer. Cuando Pablo evangelizó, se dirigió a religiosos, a personas comunes y a intelectuales por igual.
porque reconoció que la buena noticia de Dios lo abarca todo y era suficiente para cada una de sus preocupaciones. Hechos 17, 24 al 31. Podemos aprender de su enfoque, que consistía en presentar a los oyentes a Dios identificando 5 aspectos clave de su naturaleza. Dios es el creador. Él hizo el mundo, pero él no fue creado. Es distinto de su creación y está fuera del tiempo. No es una fuerza, ni siquiera la mayor de todas, ni puede ser contenido o manipulado según nuestra voluntad. Dios es el sustentador. Él es quien da vida y aliento. El sustentador de la vida no es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de sustento. Dios es gobernador. Él gobierna las naciones, la historia, la geografía, los gobiernos, todo el universo. Están bajo su control. Ningún acontecimiento toma a nuestro Dios por sorpresa. Él incluye en sus propósitos incluso los actos pecaminosos del hombre. Además, como gobernador, ha puesto a todos en un lugar determinado, en un momento de la historia, para que podamos buscarlo, encontrarlo y alabar su santo nombre. Dios es el Padre. Hombres y mujeres son su linaje. Hechos 17:28. Y en el sentido, y en el sentido de que Él ha dado vida a cada ser humano, comenzando desde Adán, es el Padre de ellos. Lucas 3:38. Nos ha creado a su imagen y semejanza. Somos seres morales hechos con un sentido del bien y del mal, y solo podemos florecer verdaderamente en relación con Él. Dios es juez. Tiene autoridad sobre toda la tierra. Habrá un día de juicio que será definitivo, en el que se tratará toda injusticia y se corregirán todos los males. De hecho, Dios ya ha intervenido por medio de su Hijo Jesús y en la resurrección de Jesús ha declarado el nombramiento divino de su Hijo como juez. La bondad y paciencia de Dios anuncian el juicio para que antes de que llegue nos arrepintamos y encontremos su perdón. Dios es lo suficientemente grande para y mucho más grande que cualquier interés en la mera religión. Él es suficientemente grande para ti y para mí, para todas nuestras preocupaciones y tristezas. Es lo suficientemente grande como para satisfacer todas las búsquedas intelectuales, como para ocuparse de todos los anhelos emocionales y al final como para que vivamos por Él. Mientras conozcas a Dios como realmente es, vivirás en alegre obediencia a Él y hablarás con alegre confianza de Él. Isaías 44, 6 al 8. Bueno, ahí tenemos el texto de hoy. Dios es suficientemente grande. Permítame, eh, como es parte de lo que el escritor usa para para exponer su devocional, voy a hacer una lectura de Hechos 17, que es el texto que el texto hace. Voy a hacer una lectura del versículo 22 hasta el 34. Note lo que dice. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera
palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros profetas, de vuestros poetas, perdón, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Y ahí tenemos el discurso del apóstol Pablo en el Areópago. Bueno, dice que no podemos sin duda alguna declarar el Evangelio de Jesús sin entender la doctrina de Dios. Y se menciona o se enseña que una de las tres cosas o una de las tres enseñanzas que se debe tener en cuenta para exponer correctamente el Evangelio y para que haya una genuina adoración de parte del creyente es que debe conocer acerca de Dios, acerca de Cristo y acerca del hombre. Y cuando se habla acerca del hombre, conocer por lo tanto su pecado. ¿Por qué? Porque es solamente cuando el hombre conoce acerca de Dios y conoce acerca de sí mismo que entiende entonces la grandeza de Dios y la bajeza del hombre. Y cómo obviamente hay una imposibilidad o cómo el hombre está imposibilitado en su bajeza para acercarse ante un Dios tan grande. Y es donde viene Cristo, como el mediador, como aquel que solo y únicamente nos une a Dios o nos puede conectar con Dios y puede hacer que Dios en su trascendencia, en su infinitud, pueda acercarse a hombres tan bajos y finitos como nosotros. Entonces, note lo que debe suceder para que entonces podamos comprender estas maravillosas verdades. Si no, no se puede predicar por eso acerca de Dios, no se puede hablar de un evangelio genuino si al hombre no se le enseña la grandeza de Dios. Si al hombre simplemente se le presenta un Dios normal, apurado, como ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, como un Dios más bien desesperado por acercarse al hombre, como dolido o como muy triste porque el hombre no se acerca a él o porque Dios está ávido de atención de parte del hombre y adoración de parte del hombre. Y cuando se presenta de esa manera y se le entrega como esa grandeza más bien al hombre, donde mira, Dios necesita de ti, Dios está ávido de ti, Dios quiere usarte, Dios está afanado por hacerlo, y lo que hacen es presentar a un Dios bajo y a un hombre alto. Y ese es el error lamentable, lamentable, hay que decirlo, blasfemo, de cómo se presenta hoy en día el Evangelio o cómo el evangelicalismo presenta a ese Dios en este día. Por eso el escritor cita a una predicación, un sermón de alguien, no conozco, obviamente hay mucho predicador estadounidense que él menciona, ¿no? Y él lo está mencionando acerca de un sermón, tu Dios es demasiado pequeño, hablando de cómo muchos hombres y mujeres de hoy viven con una insatisfacción interior sin ninguna fe en Dios, porque no han encontrado con sus mentes adultas un Dios lo suficientemente grande como para dar razón a la vida. Pero muchas veces es por causa de ello, por la forma en cómo se presenta a ese Dios tan bajo,
tan insignificante y como tan sometido, tan sometido al hombre. La otra vez escuchaba una enseñanza, escuchaba un video donde para mí, pseudo predicador Benny Hinn entrevistaba a otro pseudo predicador que falleció llamado Miles Monroe, y hablaban acerca de la oración. Y este hombre, Miles Monroe, era un moreno alto, el que ungió y le dio el apostolado a Cass Luna, a Guillermo Maldonado, todo este tipo de personajes, para mí pseudo predicadores. Y entonces hablaban acerca de la oración. Y le preguntaba a este hombre, Benny Hinn, a este hombre ya fallecido, que era la oración. Y este hombre decía que la oración era la llave o el permiso que el hombre le daba a Dios para Dios actuar en la tierra. Y este hombre que lo entrevistaba, pues un ídolo de la farándula evangélica, de la farándula evangélica, pues aterrado, ¿no? Mostraba su impresión como wow, y puedes repetirlo, dilo otra vez. Sí, la oración es el permiso que el hombre le da a Dios en la tierra para que Dios pueda obrar. Ya, eso no es un Dios soberano. Eso que él habla, eso cuando él dice el permiso que el hombre le da a Dios, eso es un Dios con D pequeña. Ese no es el Dios de las Escrituras. Eso no es el Dios que presenta, que vino a presentarse o a enseñársenos en las Escrituras y por medio de Cristo. Ese no es el Dios que expusieron los apóstoles o los profetas. Eso es un Dios con D pequeña, es un Dios falso. Pero ellos lo hablan desde el Dios verdadero, pero eso es un Dios que está por debajo, un Dios que tiene que pedirle permiso al hombre para actuar. ¿Qué nos decían a nosotros respecto a el actuar de Dios? No, Dios es un caballero y Él no puede afrentar nuestro libre albedrío. Pero Satanás sí tiene poder para meterse con todo. Entonces colocaban como a Dios ensimismado por allá, como arrinconado, esperando, como si fuese un perro encadenado, al cual tenía que esperar que el hombre le dijera, ya, ataca, y para entonces él atacar. Y eso es lo que yo percibí y recibí en mis primeros tiempos. Obviamente, sé que no es así en todo el ámbito del pentecostalismo. Sé que es parte del declive que incluso el pentecostalismo empezó a tener, hablando del pentecostalismo trinitario, ¿no? Empezó a tener del siglo XIX para acá. Pero es lo que hoy en día, lamentablemente, como se observa cuando vemos el tema de la oración con los decretos y las declaraciones de fe, donde lo que declara y se decreta, ahí tiene que Dios hacer porque yo ya lo decreté. Y si lo decreto con fe, pues con mayor razón Dios tiene que actuar. Y si lo decreto con fe y en el nombre de Jesús, con mayor razón Dios tiene que operar. Eso es un Dios sometido. No es ese Dios suficientemente grande del cual la Escritura nos enseña a nosotros. Ahí qué está ocurriendo, estamos colocando a el hombre por encima de Dios y estamos rebajando a Dios a siervo del hombre. Bueno, Dios se hizo siervo en la persona de Cristo y lo hizo para nuestra redención, pero una vez redimidos, Cristo asciende en gloria y ya no es nuestro siervo. Ahora nosotros somos una vez redimidos, una vez obtenido la salvación por la cual Cristo vino a asegurar en la tierra y en la cruz del Calvario, somos nosotros los siervos de Él. Y por eso, como lo expresa Santiago, el medio hermano del Señor cuando estaba en la tierra, Santiago, siervo de Jesucristo, o como los apóstoles también se llegaron a presentar, apóstol de Cristo, pero siervos de Él también. Siempre la expresión, y lo que dice Pablo, nosotros ahora somos siervos del Señor. Pero cuando no se presenta, o no se habla, o se presenta a Dios de esta manera, entonces el hombre va a llegar con percepciones equivocadas. Si llega el Evangelio, llega con percepciones equivocadas.
o es el común denominador de la persona en el mundo. No, no, usted pídale a Dios, pídale con fe que Él lo hace. Ya, es la percepción del que cree en Dios, ¿sí? Del que afirma la existencia de un ser supremo gobernando o estando al pendiente de todo esto, ¿no? Pídale con fe que Él lo va a atender, pídale con fe que Él lo va a hacer, pídale con fe que Él está ahí a actuar rápido. Cuando Pablo dice aquí, por eso no podemos ahorrar palabras al hablar del carácter de Dios, de su grandeza y de su gloria dada a conocer. Y esto es importante, mis amados hermanos, cuando el escritor plantea esto, en particular, hablar de, dice, no podemos ahorrar palabras al hablar del carácter, de la grandeza, de la gloria, es porque debemos mostrar a Dios como es. Si no es que las personas tienen a un Dios malvado, es que lo tienen demasiado amoroso y no hay un equilibrio en ello, un buen entendimiento. Y entonces lo que ellos miran a Dios como malvado es un falso entendimiento de la justicia de Dios. Pero a la vez está el otro extremo donde no, eso es producto de la naturaleza, eso es consecuencia del hombre, Dios es demasiado amoroso y no va a condenar a nadie, e incluso le va a dar oportunidad hasta el peor de los malvados, a lo último para que todos vayamos al cielo, y como que ignoraban que la parte del infierno en la Biblia es totalmente falso. Pero una presentación del carácter de Dios, de los atributos, de las cualidades perfectas de Dios es necesaria. Es decir, cuando se evangeliza es necesario presentar la santidad de Dios, la perfección, la justicia, la pureza de Dios, pero también la misericordia, el amor, la gracia y bondad. También hay que expresar su grandeza para dar a entender que esto no es lo mismo. No es, estamos hablando de un ser igual a nosotros, como si fuera semejante, similar. No, Dios en todas sus características es infinito. Cuando se habla de su grandeza es hablar de la infinitud de Dios, la extensión de sus atributos. Dios no es muy santo, es infinitamente santo. No es muy justo, es infinitamente justo. La confesión bautista de fe hace referencia a justísimo, purísimo, santísimo, y esas expresiones dan a entender la extensión, es decir, la infinitud de Él, en su bondad, en su misericordia, en todos sus atributos. Dios es infinito y por eso se proclama su gloria, porque la consecuencia o la reacción de las criaturas ante la extensión de sus atributos, es decir, ante la infinitud de sus atributos, es reconocimiento, es adoración, es exaltación. ¿Qué es lo que hace su creación, sino entonces rendir la adoración que Él merece? Todas las criaturas y aún los impíos deben adoración al Señor. Están en deuda con la adoración. Por eso al final, cuando Cristo venga en toda su gloria y esté delante aún de los impíos, ellos, aun cuando no quieran, ¿qué terminarán haciendo? Postrados, tal vez con ira, tal vez con mucho miedo, pero al final postrados y confesando que Jesús es el Señor. Su iglesia también lo estará haciendo, pero con todo gozo, con todo gusto. Cuando Pablo evangelizó, se dirigió a religiosos, a personas comunes y a intelectuales por igual, porque reconoció que la buena noticia de Dios lo abarca todo y era suficiente para cada una de sus preocupaciones. Podemos aprender de su enfoque que consistía en presentar a los oyentes a Dios identificando 5 aspectos claves de su naturaleza. Ahora, en este caso, el escritor está usando el sermón de Hechos, capítulo 17, verso 24 al 31. Y puedo pensar, y estoy seguro de eso, que lo que hizo Lucas fue dar un resumen
del sermón de Pablo. O sea, no creo que el sermón de Pablo en el Areópago haya durado un minuto, es decir, lo que duramos leyendo, o 2, 3 minutos, lo que duramos leyendo los versículos 24 al 32. ¿Sí? O sea, estoy seguro que Lucas lo que hizo fue dar un resumen de lo que Pablo mencionó y de esa manera decir, en esto se enfocó el apóstol Pablo a dar. Y por eso es cierto, cuando uno observa los patrones que Pablo tiene en sus discursos, cuando leemos los discursos de Pablo, o la forma en cómo Pablo se acercaba a las personas, podemos ver estas características en particulares. En algunas se añadía algo, en otras de pronto quitaba unas en particular, pero siempre estuvo Pablo presentando estas en especial y de manera particular, ¿no? O sea, por eso note la característica del escritor del devocional, siempre presentando la particularidad, Dios el creador, Dios el sustentador, Dios el gobernador, no como un creador, no como un sustentador, como si fuera algo más, sino como aquel que tiene la autoridad total, el gobernador, el padre, el juez. Y note esos aspectos, ¿no? Dios es el creador, Él hizo el mundo, pero Él no fue creado, es distinto de su creación y está fuera del tiempo. No es una fuerza, ni siquiera la mayor de todas, ni puede ser contenido o manipulado según nuestra voluntad. Cuando el pastor Jesse ha hablado en ocasiones acerca de ello, y cuando grandes científicos que no comen el cuento de que esto se haya creado solo por su inteligencia y la perfección incluso matemática que existe en el universo, pero tampoco al querer aceptar de la existencia del Dios de la Escritura, llegan a afirmar que algo inteligente está detrás de todo esto, que hay algo, ¿sí? Y ahí donde existe el deísmo, ¿sí? El deísmo, es decir, no aceptan que hay un Dios, el Dios de la Escritura, sino como una deidad, como algo grande detrás de todo esto, ha creado esto. Y entonces si usted les preguntara, ¿el Dios de la Biblia? No sé, pero sí sé que algo grande detrás de todo esto ha creado esto, con mucha perfección, porque se necesita ser inteligente, se necesita ser matemático, se necesita ser, ¿cómo se dice? Curioso, en el sentido de cómo la forma de organizar, los detalles, lo minucioso, lo llamativo a veces de la creación. Alguna vez alguien, cuando le hacían zoom a las cositas que caen a la nieve, al hacerle zoom, decía que los detalles, o sea, son distintos, hay patrones que se siguen, pero es tan detallado, tan curioso. Las flores, algunas flores en particular, las formas de las constelaciones, la organización de los planetas, todo eso es tan detallado, tan minucioso, tan especial, como cuando un pintor empieza a hacer sus detalles y empieza a decir, wow, mira cómo es eso, y ellos hablan acerca de eso. Obviamente para nosotros es donde hablamos del teísmo, lo anterior es el deísmo con D, cuando hablamos del teísmo, es decir, del Dios, de saber que detrás de todo esto hay un Dios o el Dios de las Escrituras. Y por eso cuando filosóficamente surge la pregunta, y si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Es una pregunta que filosóficamente, cuando ya se habla de que Dios, que hay un Dios, el Dios de las Escrituras, como creador de todo, esa pregunta no es válida. Porque el hecho de que ya se le dé el título de Dios como creador implica que Él está por encima de todo y que nada hay detrás de Él. Por lo tanto, no es válida, aparte de que si se hace la pregunta, y si Dios creó todo, ¿quién lo creó a Él? Y hablásemos, está este creador, creó a Dios que creó esto, ok, y si Él creó a Dios que creó todo, ¿quién lo creó a Él? Entonces va a ser una pregunta infinita, por eso filosóficamente incluso se entiende que si
se afirma la existencia de un Dios como el creador de todo, ya ahí para todo. Ese Dios no lo ha creado nadie, no hay nada ni nadie detrás de él, ¿sí? Entonces ahí está Dios como el creador de todas las cosas, el Elohim, como lo llama en el hebreo. Pero este Dios no solamente es creador. Dios, como dijo la cita que creo que fue el pastor Yesid, no juega los dados, es que Dios no creó, y como dicen algunos, y se sentó en su trono a ver cómo se defendían y se mataban toda esta gente acá en la tierra. Dios es el creador, pero también el sustentador de todas las cosas. Note que no solamente en el versículo 24, bueno, o si recuerda el texto, o si tiene el texto ahí de Hechos 17, no solamente Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. También dice, Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién sustenta? Amén. A los hijos de Dios los sustenta Dios, y a los impíos los sustenta el diablo, porque esos son hijos del diablo. No, ellos se les llama hijos del diablo por su naturaleza pecaminosa, no redimida, y por lo tanto no adoptados por Dios. Pero ellos son criaturas de Dios. Están bajo el pacto adánico y noético, donde en el pacto noético recuerde que Dios dijo, no voy a volver a destruir la tierra con diluvio, y lo que voy a hacer es que mientras estén vivos, voy a sustentarlos. Y por eso el impío recibe las bendiciones materiales, terrenales de parte de Dios. El impío es dueño de tierras, ¿cómo se dice? Siembran ellas, cosecha, es parte de Dios. Por eso el Señor dice, Dios hace llover sobre buenos y malos, y hace colocar el sol sobre justos e injustos. Y ese llover y colocar el sol está conectado con la agricultura que movía obviamente, o que estaba alrededor de Israel. Es decir, Dios es el que provee a todas las personas. Dios sustenta este mundo. La razón por la cual este mundo no decaerá es porque mientras haya vida en este planeta, Dios va a sustentar. Yo sé que está el alarmismo de cuidemos el agua porque se va a acabar, o cuidemos la tierra porque se está destruyendo, y cuando a veces escucho los científicos, el sol se va a disminuir o se va a apagar en 5.000 millones de años. Y dice, o en 5.000 años, algo así. Y dice, uy, qué preocupación. Estoy preocupado porque el sol se va a acabar en 5.000 años. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para cuidarlo? 5.000 años. Pero Dios ha prometido que mientras su creación esté en esta tierra, la tierra no va a dejar de producir frutos. El agua no va a dejar de caer para sustentar esta tierra. ¿Sí? Ahora hay previos juicios, sin duda alguna. Y eso es parte de consecuencias del pecado de los seres humanos, de la forma en como Dios obviamente castiga previa y levemente al ser humano antes del juicio final. Pero Dios sigue sustentando. Aún así, aun cuando Dios trae previos juicios a esta tierra, a la vez le da las herramientas para que esos mismos que han sido juzgados otra vez se levanten y otra vez reciban el sustento, otra vez puedan recibir la provisión. Es muy curioso cuando se habla acerca de las erupciones volcánicas y cómo puede una erupción fuerte tapar un gran valle, destruir cosas, pero luego eso mismo con los años produce una mejor vegetación, una capacidad de la tierra para producir mejores frutos, o una mejor vegetación, mejores árboles, por todo lo que trae también todas estas erupciones volcánicas. Es muy especial eso. Eso es parte del sustento de Dios. Dios es el gobernador.
No solamente está al pendiente de la tierra, sino que también está al pendiente de las naciones. Por eso cuando vemos el tema de los gobiernos nefastos que hay en estos y aquellas naciones, pero siempre el creyente puede decir, sí, está gobernando un malvado, pero el que reina y el que gobierna sobre todas las cosas, sigue sentado en su trono, gobernando todas las naciones. Esto lo entendieron hombres impíos, lo entendió Nabucodonosor, lo entendió Faraón en los tiempos de José, lo entendió Nabucodonosor, lo entendió Faraón en los tiempos de Moisés también. E incluso, ¿qué le dijo Dios a través de Moisés a Faraón? Es que yo te levanté para a través de ti exaltar mi gloria. Y por causa de lo que Dios hizo con José un tiempo, pero luego, por si de pronto se iba olvidando, luego por causa de lo que Dios hizo a través de Faraón, es decir, lo que Dios le hizo a Faraón, es que los israelitas, o el Dios de los israelitas, fue mayormente conocido. Siempre era el Dios de los hebreos, todo lo que le hizo a los egipcios, con todo su poderío, con su ejército y los dioses a su favor. Pero ¿quién se burló de ellos? ¿Quién los castigó? Jehová, el Dios de los israelitas, el Dios de los hebreos, siempre. No eran los dioses de los hebreos, los dioses de los... No, era el Dios, Jehová, el Dios de los hebreos. ¿Quién luego? Y así a través de los tiempos. Luego vine para recorrer el tiempo Nabucodonosor, con su famosa afirmación de Daniel capítulo 4, 34 y 35. Él es Dios de dioses, Él es Señor de señores, Él quita y pone reyes, Él hace como quiera en las naciones, en los reinos, y no hay quien lo detenga, no hay quien le diga por qué haces así. Y se ha reconocido el Dios de Daniel en toda Babilonia. Luego viene Ciro, pero Ciro, antes de que pasara algo, se encuentra con los escritos, con las profecías de Isaías, como 100 años antes se había hablado de él. ¿Y qué hace Ciro? A mí no se me conocía 100 años atrás, y se ha profetizado esto que ha pasado, y él, sin que nada pasara, solo con esa profecía de Isaías, ¿qué hizo? Mandó a hacer lo que estaba tal cual profetizado que él haría. Y por eso, aunque él vino devastando y acabando, porque no había, dentro de los sanguinarios eran los persas. Y Ciro, como persa, ¿qué hizo? Respetó al pueblo de Israel, o al pueblo judío, y incluso ayudó a que ellos llegaran sanos y salvos, ayudó a que todo se estableciera allá. Así que a través de los tiempos se ha reconocido la grandeza y de cómo Dios gobierna. Y la Biblia habla, ¿no?, acerca de ello. Él gobierna en las naciones, la historia, la geografía, los gobiernos, todo el universo está bajo su control. Ningún acontecimiento toma a nuestro Dios por sorpresa. Él incluye en sus propósitos incluso los actos pecaminosos del hombre. Además, como gobernador, ha puesto a todos en un lugar determinado y en un momento de la historia, para que podamos buscarlo, encontrarlo y alabar su santo nombre. Como dice el texto en el versículo 26, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación a todos los hombres. Él es el que tiene es decir, nada toma a Dios por sorpresa, y nada en la tierra ni nadie daña los planes del Señor. Está siguiendo el curso de la historia, tal como Él lo ha establecido, tal como Él directamente lo ha decretado, o como Él directamente ha permitido que sucedan cosas en la tierra. Porque hay que hacer la aclaración. Hay cosas que Dios ha decretado que sucedan tal cual como Él quiere que sucedan, pero hay otras cosas que Él ha decretado permitir, no porque no pueda hacer nada por ello, por evitarlo, sino porque ha decretado permitir tales cosas, porque al decretar permitir tales cosas es que llevará a cabo ciertos decretos en particular. Pero también Dios es el Padre. Dice, hombres y mujeres son su linaje, y en el sentido de que Él ha dado vida a cada ser humano, comenzando desde Adán. Él es el Padre de ellos.
nos ha creado a su imagen y semejanza. Somos seres mortales hechos con un sentido del bien y del mal y solo podemos florecer verdaderamente en relación con Él. Ahora, el término padre es muy diferente en el concepto del Antiguo Testamento y en el concepto neotestamentario, porque padre en el concepto del Antiguo Testamento para los judíos no es padre como hoy en día los creyentes del nuevo pacto entendemos a Dios como padre, porque en el concepto del nuevo pacto Dios es nuestro padre en el sentido de que nos ha adoptado como sus hijos en Cristo, pero el concepto que los judíos tenían de Dios como padre era creador. Ya, es decir, Él nos hizo, ¿sí? Estaba el hecho de que Dios ha creado todas las cosas, pero también es el creador del ser humano y crea al ser humano a su imagen y semejanza. Por esa causa es que los judíos se podían referir a Dios como de quien proveníamos, hijos de Dios en el hecho de Dios nos creó, pero no en el sentido paternal que se tiene en el nuevo pacto, ¿sí? No en el sentido, es decir, cuando los judíos decían Dios es nuestro Padre, estaban diciendo Dios es el que nos creó, porque venimos de Adán. Dios creó a Adán, venimos de Adán, por lo tanto somos hijos de Dios, pero en el sentido de creador, no en el sentido paternal. Es decir, en ese sentido, Dios, el juicio sobre las naciones implicaba Dios no juzgando o castigando a sus hijos, sino su creación. Entonces es un sentido diferente, porque en Cristo ya hablamos de una adopción, y por eso es en el Nuevo Testamento que aparece la palabra adopción. Recibimos el espíritu de adopción. Dios nos hizo hijos, nos adoptó. Ya surge la doctrina de la adopción. ¿Por qué? Porque ya entonces hay un sentido espiritual de paternidad de Dios sobre nosotros. De tal manera que podemos decir, Dios es mi creador, pero también, y en un sentido paternal, por medio de Cristo, es nuestro Padre. Y los judíos, por eso, si bien tenían a Dios como Padre, por ser su creador, si querían tenerlo como Padre en un sentido espiritual, tenían que creer en Cristo para recibir la paternidad de Dios, ya en un sentido más de intimidad. La paternidad en el nuevo pacto es más de intimidad, más de relación íntima con nosotros, más de una relación especial con ellos, con aquellos que creen en Cristo. Y por eso se debe hacer la distinción en el concepto de Padre Antiguo Testamento, Padre en Nuevo Testamento. Dios es el juez, tiene toda autoridad sobre la tierra, y como dice ahí, ¿no? Dice en el versículo bueno, no leí el texto de Dios es el Padre, porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Luego dice Dios es el juez, dice, pero versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Cristo. Dios juzgará. Dios viene juzgando de manera previa cada catástrofe, ¿sí? Que Dios permite en la tierra tienen que ver con juicios, donde Dios utiliza la propia naturaleza, terremotos, incendios, tsunamis, temblores, todo ese tipo de cosas, hambrunas, pestes, al final cosas que Dios o Él mismo directamente produce o que Dios permite, ¿no? A veces utiliza la misma maldad del hombre, Dios permite que hayan ciertas cosas y a través de ello juzgará al mismo hombre a través de sus propios pecados lo hace. Hermano, pudiésemos hablar cada una de estas cosas y muchas más, pudiésemos profundizar en ellas. Simplemente estamos mencionando esos atributos que Pablo menciona en su sermón. Pero todo esto requiere, mis amados hermanos, demanda un estudio profundo de ello. Y los hay. Hay estudios profundos acerca del carácter de Dios.
todo esto para llegar a una conclusión, hermanos. Dios es lo suficientemente grande para, y mucho más grande que cualquier interés en la mera religión. Es lo suficientemente grande para nosotros, para todas nuestras preocupaciones y tristezas. El saber que Dios es el creador, sustentador y gobernador da a entender que si Dios puede gobernar el mundo, el universo, no sé si usted ha visto, hay un video donde empieza por una persona y se va alejando el video y luego el mundo y luego se va alejando más y luego se ve los planetas, la Vía Láctea y se va alejando, ¿verdad? Y entonces decía algo así como, eso somos nosotros, un punto menos que un punto, pero si Dios es el que sostiene todo este universo, porque lo sostiene, porque lo tiene en su mano, porque el universo ni siquiera puede contener a Dios, el universo está en las manos de Dios, y si Dios puede sostener, limitémonos a la Vía Láctea, y luego limitémonos a este mundo sostenido en la nada, pero de manera perfecta, ¿no? Gravitatoria, coordinado con esos planetas y un sol, una estrella solar, ¿no va a poder sostener nuestra vida? ¿Acaso Dios no va a ser suficiente para nosotros y cuidarnos en medio de todas nuestras circunstancias? Hermano, Dios es lo suficientemente grande como para satisfacer todas las búsquedas intelectuales, como para ocuparse de todos los anhelos emocionales y al final como para que vivamos por Él y para Él. Porque como dice el texto que el mismo Pablo cita de Isaías, hermano, porque por Él, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros estamos en Él, somos por Él, somos para Él. Ese Dios infinito, lo que le decía ahorita al principio, las características de Dios muestran un Dios no que es grande, que es infinito, que es inmenso, que es supremo. Cuando entonamos cuán grande es Él, hermano, debiésemos tener en nuestra mente esa maravillosa y esa enseñanza bíblica de la grandeza de nuestro Dios, de su infinitud. Y cómo nosotros, hermanos, seres humanos finitos, débiles, pecaminosos, mortales, corruptos, hermano, podemos y estamos en las manos de un Dios como Él y podemos entonar canciones, elevar oraciones a un Dios tan majestuoso como Él. Mientras conozcamos a Dios como realmente es, o lo que la Biblia nos dice acerca de Él, hermanos, viviremos en alegre obediencia a Él y hablaremos con alegre confianza de Él. Y no solamente eso, hermano, podemos acercarnos, como dice Hebreos capítulo 4, podemos acercarnos confiadamente ante su trono de gracia. Dice el texto de Isaías 44, 6 y 8 que nos concede el texto ahí, ¿no? Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y declarará, y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hizo oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Dios hablando, y muchos textos pudiésemos, hermano, mencionar acá, muchísimos, muchísimos, ¿para qué? Para poder fortalecer esta realidad del Dios en quien nosotros confiamos. No es un simple Dios, no es cualquier Dios, es el único Dios verdadero, amados hermanos. Y ese único Dios verdadero es a quien adoramos. Los días domingos menciono, es un día de adoración. Para algunos de falsa adoración, para otros como nosotros de genuina y verdadera adoración.
mientras muchos lamentablemente utilizan el día domingo, el primer día de la semana, para adorar lo que no saben, lo que no conocen, cual samaritanos en aquel tiempo de Jesús. Hermanos, nosotros por la misericordia del Señor adoramos lo que sabemos y a quien conocemos por medio de Cristo nuestro Señor. Vamos a leer comentarios. Dice el hermano Carlos, escribe: ubícate, nos decían cuando estábamos fuera de contexto del tema tratado, cuando doctrinalmente, ya sea por ignorancia natural o por intenciones mezquinas, desdibujábamos el carácter y la grandeza de Dios. Nuestro Dios es la causa primera de todas las cosas. Nada fue antes de Él, ni habrá después de Él. Él es el Dios supremo, sabio, creador, sustentador, regente, padre y juez de su creación. Estando toda la humanidad con sus generaciones sujetas e inmersos en su plan, tenemos que conocerlo más. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Gran texto de Jeremías. Bueno, mis amados hermanos, si hay algún aporte o inquietud pueden hacerla, si no entonces pueden levantar su mano para hacerla, presentarla, si no entonces que podamos, hermanos, orar a nuestro buen Señor. Así que invito a algún hermano que quiera dirigirnos en oración, pueda hacerlo con todo. Mi hermana Ludari, bien pueda. ¿Tiene pregunta o nos va a dirigir en oración? Para dirigir la oración, si me lo permite, pastor. Claro, mi hermana, y gracias por ello. Bien pueda, hermanita. Amado Dios y Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu santa y bendita palabra por estos tiempos. Gracias, Señor, porque Dios es suficientemente grande, Señor. Fuera de ti no hay ningún otro Dios. Eres ese Dios creador, ese Dios sustentador, el gobernador, ese Dios Padre, ese Dios juez. Gracias, Señor, porque en ti encontramos vida, encontramos paz, regocijo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que sustenta, Señor, a cada uno de tus hijos, este pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que gobierna, Señor, las naciones. Todo lo que existe, Señor, está bajo tu poder, bajo tu control, porque nada se hace sin tu perfecta voluntad, porque eres ese Padre amoroso, porque somos tus hijos, somos tu linaje, ese pueblo escogido, esa nación santa, ese real sacerdocio. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, Señor, de decirte, Abba, Padre, porque eres ese Dios juez, ese Dios que tiene autoridad sobre toda la tierra. Gracias, Señor, porque tu Hijo es el mejor juez, por su bondad, Señor, por su paciencia para con cada uno de nosotros, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos, Señor? Porque en ti, Señor, encontramos esa esperanza, porque en ti encontramos ese refugio, ese consuelo, ese aliento de vida. Padre, porque cada día vemos cómo este mundo se está deteriorando, porque no te tienen a ti, Señor, porque no te conocen a ti, Señor. Clamamos en esta hora de la mañana, Señor, clemencia y misericordia para aquellos que no te conocen, Señor, porque no hay esperanza, Señor, porque no hay, Señor, ese Dios en el quien ellos puedan confiar, no lo tienen, Señor, porque tienen otras prioridades primero que a ti, Señor. Por eso cada día vemos cómo jóvenes, Señor, no quieren vivir, como en el caso de ayer de este joven en Barranquilla, que se quitó la vida, Señor, una persona tan joven, Dios, pero sabemos que eso es lo que estamos viendo día a día. ¿Por qué no te conocen, Señor? Clamamos misericordia para con ellos, clamamos clemencia para nuestros seres queridos, Padre, porque sabemos, Señor, que si no te tienen a ti, no tienen esperanza, Señor, no tienen deseo de vivir, Padre. Por eso a ti clamamos, Abba, Padre. Quiera Dios hacer esa obra salvífica en ellos. Quiera Dios transformar sus corazones y vidas para que puedan, Señor, ser para que tú seas ese Dios para sus vidas,
ese Dios vivo, ese Dios real, ese Dios redentor, ese Dios justo, santo y poderoso. Padre, tú eres el suficientemente grande para nuestras vidas, porque fuera de ti, Señor, no tenemos a nadie. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por estos tiempos, gracias porque nos podemos edificar los unos a los otros, Señor, a través de estos devocionales. Gracias por la vida del pastor Jessy, del pastor David, por sus vidas, por cada uno de los hermanos que han estado en estos devocionales, Dios, porque sabemos que han sido de mucha bendición, han sido de esperanza, Señor, también. Padre, poder seguir perseverando, Señor, en medio de las luchas, de todo lo que cada día luchamos, batallamos, Padre. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres suficiente para nuestras vidas, Señor. Porque lo más importante, como lo dice tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero vemos como día a día vemos que el hombre busca primeramente las añadiduras, Señor. Padre, rogamos, Dios de los cielos, por todos nuestros seres queridos, Señor. Quieras, Dios, Padre, concederle esa gracia y esa misericordia, así mismo como lo has hecho con nuestras vidas, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana, por dirigirnos en oración. Y a todos mis hermanos, fírmese adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús hoy nos ve, hermanos. Amén. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga, hermanos. Nos vemos mañana. Si Dios lo Mañana permite. también nos ve, Los amo, hermanas. mis amados.